Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Abran, por favor, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta. Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y esto es para estar continuamente recordándolo. Por eso lo repito. ¿Ok? Entonces, para que esta comunicación venga a ser metabolizada, asegurémonos que andamos con la luz prendida, o sea, en la plenitud del Espíritu. Gracias Dios Padre, porque una vez nos das el privilegio de exponernos al mensaje divino. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y hemos estado viendo Hebreos 13, 15, pero hay algunos pasajes que es necesario estar repitiéndolos para que esta melodía continúe sonando 24 horas. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y ahí es donde observamos el evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias es el comunicar la alabanza de Dios, es decir, el fruto de labios nuestros que confiesan su nombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un día recibimos un cuerpo y un alma, y al mismo tiempo nacimos con una naturaleza de la caída, con una naturaleza de pecado, a consecuencia del pecado de Adán. Por lo tanto, nacimos condenados, pero con la oportunidad de buscar a Dios y nacer de nuevo. Y al haber buscado a Dios, estuvimos expuestos a las buenas noticias, de Juan 3:16, porque vean, el Dios Padre, amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y toda esta sinfonía la hemos escuchado, pero con eso nos vamos a nuestra página 52, en donde estamos viendo al nacido de nuevo. El nacido de nuevo tiene la oportunidad de orientarse al programa divino. Y al estar orientado al programa divino es cuando viene a estar liberando el tiempo. Discúlpeme, página 52. Okay. Y por eso es que tenemos las buenas noticias, porque las buenas noticias son todo el programa divino, tanto para los del Antiguo Testamento como para los del Nuevo Testamento. Ahora, la actitud del nacido de nuevo, nuestra actitud hacia las buenas noticias, van a darnos la dinámica. Porque en esa actitud, cuando pecamos, ya sabemos el número que tenemos que marcar. 1 de Juan 1:9. Si nosotros reconocemos, admitimos, citamos nuestros pecados,
Dios es fiel y justo para perdonar los pecados y purificarnos de todo mal hacer. Ahora, habiendo sido purificados, sin tener culpa más, y olvidando lo que queda atrás y exponiéndonos hacia lo que está delante, es cuando nosotros podemos orientarnos a los diferentes pasajes de la salvación. Por ejemplo, fue nuestro Señor quien dijo en Juan 14:6, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y ahí está. Okay. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser liberados de la condenación. Hechos 16:31. Cree en su majestad Jesucristo y tú serás salvo. Y si alguien en tu casa cree en Cristo, ellos también serán salvos. Y eso fue comunicado por Pablo a un carcelero. Porque para la persona que rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador, para esa persona no hay salvación. Pero siendo que tenemos una naturaleza de la caída, podemos estar funcionando en esa condición durante toda nuestra vida. Pero un poquito de curiosidad nos orienta a que hay un sol y hay una luna y hay tormentas y hay aire y hay lluvia y hay oxígeno y hay movimiento y nadie tiene excusa para no buscar a Dios una vez que eso viene a ser una realidad. Y cuando esa realidad viene a ser un evento, entonces desde el cielo son enviadas las buenas noticias en diferentes formas. Mientras Jesucristo fue juzgado por los pecados de toda la humanidad, de todos, solamente aquellos que creen en Cristo, aquellos que responden a las buenas noticias, son aquellos que van a tener la vida eterna. De otra forma, permanecen condenados para toda la eternidad. Y nadie tiene excusa. Y siendo que la fe es no meritoria, que es el poder de Dios, el cual provee, es el poder de Dios que provee la salvación, haciendo esa fe eficaz. A través de la información de que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó como sustituto y por lo tanto cree en Jesucristo y será salvo. El mismo momento en que creemos en Cristo, el poder de Dios provee 40 cosas para nosotros, incluyendo tales cosas como la rectitud perfecta de Dios. Por eso hemos tenido el lujo de estudiar el bautismo del Espíritu Santo, que es la identificación con Cristo. En el momento que nacemos de nuevo, tenemos la rectitud de Dios imputada y estamos identificados con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos además vida eterna. Venimos a tener un nuevo nacimiento. Ahí está la regeneración.
y la entrada a la esfera divina operacional, la esfera divina operacional, en donde llegamos a ser una nueva especie espiritual. Ya somos una nueva especie espiritual posicionalmente. Y eso hay que estarlo recordando. Y podemos estar funcionando como lo que somos posicionalmente a través de la dinámica de 1 de Juan 1:9, regresando a la pista y utilizando todo el armamento que tenemos en nuestro marco de referencia y centro de memoria para estar saboreando el programa divino. Llegando a ser receptores entonces de la elección y la predestinación. Siendo receptores de esta, es que vivimos posicionalmente, pero lo podemos vivir experiencialmente cuando estamos en la plenitud del Espíritu, y entre más punto de vista divino tengamos, más vamos a vivirlo experiencialmente, y vamos a estar además recibiendo nuestro muy propio don espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un don espiritual dentro del protocolo divino. Siendo miembros de la familia de Dios, pasamos a ser sacerdotes. Somos sacerdotes, o sea, nos representamos a nosotros mismos ante Dios. No representamos a nadie y nadie nos representa a nosotros. Y además somos sacerdotes reales, porque estamos en la realeza de nuestra posición. Somos embajadores reales para tener el privilegio de comunicar a otros miembros del género humano que Dios amó al mundo tanto, que dio a su Hijo nacido en forma única. Y en el momento que esa persona cree, en ese momento nace de nuevo. Y ahí está la embajada. Continuamos habitando en nuestras carrocerías, pero funcionalmente en nuestras almas ya podemos estar funcionando como lo que somos para Dios. Juan 3:5. Para que todo aquel, o sea, cualquier miembro del género humano que cree en Él, tenga vida eterna. Estas son las noticias más extraordinarias de cada 24 horas. Para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque vean, Él, Dios, amó al mundo tanto que dio a su Hijo el nacido en forma única, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios. Ahí está el plan de Dios para la unión hipostática de nuestro Salvador, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, o sea, no estará en el juicio final. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque desde el momento que llegó aquí, llegó condenado con una naturaleza de la caída, pero con toda la oportunidad para nacer de nuevo y para creer en Él. El que cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en la persona del Hijo de Dios,
nacido en forma única y permanece condenado mientras no crea en la persona del Hijo de Dios, nacido en forma única, nacido de una virgen. Juan 3:36. Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que el juicio y la condenación de Dios permanece sobre él, porque no ha nacido de nuevo y continúa permaneciendo. Pero en el momento en que responde a las buenas noticias vienen a tener palpitación en su vida. Y lo extraordinario es que habiendo nacido de nuevo y estando habitados por la deidad, nos permite continuar aquí con una naturaleza de la caída para crecer en gracia y en el conocimiento de Jesucristo y saborear la máxima felicidad. La máxima felicidad no tiene que ver con cosas, situaciones o personas. La máxima felicidad tiene que ver con el punto de vista divino metabolizado a través de toda esta información. La acción del verbo entonces de creer se relaciona a el Hijo. Pero esta es la razón por la cual tantos cristianos nunca pueden orientarse a la gracia. Ellos quieren añadir algo a creer en Cristo. Creen, es claro, creen en Jesucristo y será salvo. No hay que ganar nada de Dios. No podemos ganar nada de Dios, sino únicamente estar apropiándonos. La acción del verbo es creer y se relaciona a una persona y a una persona solamente. Y el no creer es el rechazo de la verdad, es el negativo del verbo peifo, y es una palabra de obediencia, una de las formas de la salvación. El verbo peiso, en forma negativa. Ahora, la palabra obediencia es una de las formas que la salvación ha sido presentada y era presentada en el gran experimento, poder de la unión hipostática, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Juan 6:47. De cierto les digo, se los dijo Cristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 11:25. Jesús le dijo a ellos, además, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y esto lo escucharon y se registró para que cada 24 horas fuera comunicado y escuchado por miembros de la familia real. La muerte no detiene a nadie de tener vida eterna y resurrección. Por eso la muerte debe ser un momento fantástico, habiendo nacido de nuevo y crecido espiritualmente. Pero si no crecimos espiritualmente, pero nacimos de nuevo, es un momento fantástico. No tenemos que tenerle miedo a la muerte, pero tenemos que estar continuamente orientados cuál es el propósito para el cual se continúa vivo en este cosmos perdido.
Y se lo dice a unos judíos que habían creído en él. Si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, libres de miedo y libres de culpa. Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo ustedes tengan vida a través de su nombre, a través de su persona. Todo este programa diseñado para continuamente estar recordándolo, saboreándolo y gozándolo. Juan solamente escribió acerca de 2 milagros. Porque en el versículo 31 de Juan explica por qué él escribió acerca de los milagros. Y fue para que crean que Jesús es el Cristo. La preposición griega en, que es el instrumental del dativo toi y onoma, podían ser traducidos a través de su persona única. Crean en Cristo y serán salvos. Romanos 3:22. Precisamente la rectitud de Dios a través de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen, porque no hay distinción entre judío y gentil. La salvación es para cualquiera en todas las razas. Romanos 3:28. Porque nosotros mantenemos que el hombre es justificado por la fe totalmente aparte de las obras de la ley. La justificación es a través de orientarnos al programa divino. Cree en Jesucristo y será salvo, y ahí está la justificación. Sigue tu pecado y ahí está el perdón para continuar creciendo espiritualmente. Romanos 4:1-4. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos entonces? Que Abraham, nuestro padre, según la carne ha encontrado. Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por obras, él tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Romanos 4:3. Pues ¿qué dice la Escritura? En Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Dios y le fue acreditado a su cuenta por rectitud. Ahí está registrado a través de la historia, a través de un sistema de percepción no meritorio que se llama la fe, respondiendo a la iniciación divina. Romanos 4:4. Ahora, para el que trabaja para su salvación, su salario se le calcula no en las bases de la gracia, pero en las bases de deuda. Ahí está la religión tratando de ganar la salvación por medio de hacer algo, por medio de la oración, por medio de la genuflexión, por medio. Y todos en alguna forma hemos tenido momentos religiosos. Así que nadie puede estar apuntándole a nadie. Entonces, ahora, para el que trabaja para la salvación, su salario se le calcula no en las bases de la gracia,
Pero en las bases de deuda, Romanos 5:1, por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, que es fe sola, en Cristo solamente, tengamos prosperidad, y esa prosperidad es la reconciliación. La reconciliación es a través de habernos expuesto a las buenas noticias, haber creído y en ese momento fuimos reconciliados con Dios, habiendo recibido la rectitud de Dios inmutada. En el momento en que creímos en Cristo, en el mismísimo instante, en el mismísimo segundo, cuando tú y yo reconocimos en nuestras almas que habíamos caído en Cristo, entonces fue cuando 40 cosas nos fueron entregadas. 39 irrevocables y un revocable que han sido registrados y los vamos a estudiar en los banquetes diarios. El momento en que creímos en Cristo, en ese instante, cuando reconocimos en nuestra alma el evento más importante de nuestra vida, cuando reconocimos que habíamos creído en Cristo, en ese momento fue cuando recibimos los irrevocables y el revocable, que es la plenitud del Espíritu. Ahora, cualquiera y todos los miembros del género humano, no importa su color, su condición social, su condición económica, su sexo, cualquiera puede creer en Cristo, porque somos puras almas. El tiempo de la historia o la dispensación en la que vivimos no tiene nada que ver. Podemos haber nacido en la dispensación de Israel, en la dispensación de la unión hipostática, pero nacimos en la dispensación de la familia real de Dios. El tiempo de la historia o la dispensación en la que nacimos no tiene nada que ver con la reconciliación. No importa que tan grande sea la maldad que nosotros hayamos cometido o que alguna persona haya cometido o abrace, no importa que tan grande sea la acumulación de sus pecados o sus obras de autorrectitud buscando la aprobación de Dios, no importa qué tanta falsa doctrina del Evangelio esté siendo enseñada y aprendida, todos los miembros del género humano son salvos exactamente de la misma manera, no importa su condición social o su condición económica. Son salvos exactamente de la misma manera, y la misma manera es cree en Jesucristo y será salvo. Nadie es excluido porque es demasiado malvado o un gran pecador o lleno de culpa. Nadie es aceptado porque es muy bueno ante Dios. Nuestras obras de rectitud son trapos asquerosos, literalmente trapos menstruales. Isaías 64:6. Porque todos hemos venido a ser como algo sucio, y todas nuestras obras de rectitud como trapos asquerosos.
trapos menstruales. Todos nosotros nos hemos marchitado como una hoja y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento, pero mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de marcar el número de emergencia, el 119, si citamos nuestro pecado. Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, regresar a la dinámica para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. No importa qué tan buenos pensemos que somos. Así que el ser muy bueno no tiene ninguna ventaja sobre el ser muy malvado cuando se trata de la salvación. Lo que tú eres cuando escuchas el Evangelio no es un asunto. El asunto es lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Ese es el asunto que cuenta. El evangelismo, que es la comunicación de las buenas noticias, es el evento más extraordinario de la historia, porque a través del evangelismo es que la palabra de Dios es comunicada. Y el evangelismo el día de hoy tiene una tendencia a hacer un asunto que cuenta lo que tú eres en lugar de lo que Jesucristo es. Lo que tú eres para ti o para otros es inconsecuente. Aquí lo importante es quién es Jesucristo, el Salvador, el que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para venir a pagar por nuestros pecados. De ahí la importancia de entender el verdadero evangelismo. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es un estado de mente no meritorio. Es un sistema de percepción en el que el sujeto no tiene mérito. Solamente el objeto de la fe tiene algún mérito. Este es el modo que la mayoría de nosotros aprendemos en la vida, porque normalmente nos dicen algo y lo creemos a través de la fe. Ahora, en la salvación, el sujeto es el que cree, totalmente sin ningún mérito humano. El objeto de la fe es nuestro Señor Jesucristo, quien es la quinta esencia de mérito divino y humano, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Hechos 16:31. Cree en Jesucristo, cree en su majestad Jesucristo, y tú serás salvo. Y si alguien en tu casa cree en Cristo, ellos también serán salvos. Y esto es extraordinario, porque Pablo se lo dijo, él, a un individuo en la prisión, a uno de los guardias, y se registró, y lo estamos viendo aquí miles de años después. Por lo tanto, fe es un sistema de percepción basado en la confianza, la autoridad, la veracidad de otro, en contraste con la recepción basada en el conocimiento o la razón de uno. Esa es la fe en sí. Fe es un sistema entonces de percepción no meritorio en contraste
con el racionalismo o empirismo, en los cuales son sistemas de conocimiento intelectual humano. Racionalismo, empirismo, los cuales enfatizan la habilidad del sujeto para entender el objeto. Racionalismo dice que la razón es la fuente de conocimiento superior e independiente de observación o un sentido de percepción. Es el racionalismo. Tiene que ver con lo que pensamos, no lo que sentimos. Descartes usó racionalismo y empezó consigo mismo en lugar de con Dios, diciendo, yo pienso, por lo tanto, yo existo a través de la razón. Empirismo es percepción por experiencia y observación, en lugar de teoría, en lugar de racional. Todas las ideas derivadas de la percepción usan los sentidos de uno sin concepciones a priori, o sea, con antecedente. Y esto también glorifica al sujeto. Aquí no estamos para glorificar a ningún sujeto. Pero lo importante es la fe, porque fe glorifica el objeto o hace una autoridad del objeto. Y la palabra griega fe es pistis, que tiene 3 significados. Pistis. Los 3 significados. El significado activo de fe, a salvación por fe, como es enseñada en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, por un regalo, ustedes han sido salvados en el pasado, con el resultado de que continúan salvados por medio de la fe. Y esto, refiriéndose a la salvación, no de ustedes, pues es un regalo de Dios. 2.9, no por obras, para que nadie se gloríe. El regalo de Dios es la salvación, no como resultado de obras. Y percepción de fe es el ejercicio del descanso en la fe. Y ahorita tenemos la oportunidad de, estando en la plenitud del Espíritu, de estar saboreando esa fe y estamos siendo alimentados por la tercera persona de la Trinidad. Por el Dios Espíritu Santo. Hebreos 4, 1 a 3. Hebreos 4, 1. Por lo tanto, hermanos, miembros de la familia real, tengamos cuidado de que no vayamos a no utilizar el descanso en lo comunicado por Dios. Pues mientras permanezca la promesa, y la promesa es de todo lo que ha sido depositado para cualquiera y todas las circunstancias, pues mientras permanezca la promesa de entrar en su reposo, que es la máxima tranquilidad en todas las circunstancias,
no sea que alguno de ustedes piense subjetivamente hasta el punto de quedarse atrás, o sea, salir de comunión. Cuando salimos de comunión, por estar orientados a yo, yo y yo, en ese momento salimos de la competencia, salimos de la plenitud del Espíritu, quedándonos afuera. Hebreos 4:2, porque nosotros hemos sido evangelizados igual que ellos, pero la palabra de la enseñanza no les aprovechó a ellos, porque no fue mezclada con fe por aquellos que la escucharon. Ahí está la importancia de este sistema de percepción no meritorio. Hebreos 4:3. Pero los que han creído, o sea, los que han aceptado todo el paquete del descanso en la doctrina, los que han creído han de entrar en el reposo de mayor gracia que podemos vivir todos los días, y entre más punto de vista divino tengamos metabolizado, más vamos a poder estar saboreando ese descanso. Pero los que han creído todo el paquete del descanso de la doctrina creída, han de entrar en el reposo de mayor gracia, que es lo provisto por Dios, la máxima bendición divina. Estamos vivos para la máxima bendición divina cada instante de cada instante. Y cuando hay una adversidad, es una oportunidad para utilizar el punto de vista divino y reírnos de cualquier adversidad, saboreando y además dando gracias. Por eso nos dice muy claramente, den gracias en todo. Pero para que eso sea posible, tenemos que tener el punto de vista divino metabolizado. De otra forma, vamos a estar buscando la felicidad en cosas, situaciones y personas. Y queremos entrar en su reposo. Primera de Pedro 1:7. Para que la genuinidad de su doctrina, metabolizada obviamente, siendo más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada para alabanza y gloria y honra cuando Cristo se manifieste. Por eso, adversidad o prosperidad son puras oportunidades. Repitiendo, 1 de Pedro 1:7, para que la genuinidad de su doctrina metabolizada, siendo más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada para alabanza y gloria y honra cuando Cristo se manifiesta. Hebreos 1:8. Pero hablando de su Hijo, Dios Padre dice, tu trono, oh Dios, refiriéndose a su Hijo, tu trono, oh Dios, es para siempre de los siempre, y la rectitud es el cetro de tu reino. Y cuando dice el cetro de tu reino, se está refiriéndose a el reino de Cristo en el segundo adviento, en el milenio, porque ese es el reino eterno. Ahora, este ejercicio tiene 3 fases. En la fase 1, tú mezclas tu fe
con promesas de la palabra de Dios, que debe estar metabolizada, reclamando esas promesas, descansando, dando gracias todo el tiempo. En la fase 2, fe reclama la palabra de Dios metabolizada en la medida que empiezas a crecer espiritualmente bajo la rehabilitación epistemológica, que es a través del APG, del aparato de la percepción de la gracia, con la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Es estar viviendo en el máximo lujo todos los días, porque normalmente buscamos el lujo en cosas, situaciones y personas, pero el lujo más grande para el que estamos viviendo es el lujo en nuestra alma, a través de estar percibiendo, metabolizando, inculcando y aplicando la palabra de Dios. Y en esa forma entramos a la fase 2, en donde utilizamos el punto de vista divino metabolizado de la gracia logística y de la racional a fortiori. En la tercera fase, fe concluye conclusiones doctrinales y está en control de la situación. No importa qué desastrosa sea la situación. Todo está provisto para que alcancemos ese nivel y queremos salir de aquí habiendo alcanzado ese nivel. Aunque todos los días nos vamos a resbalar, todos los días vamos a pecar. El que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo, pero ya sabemos el número de emergencia que tenemos que marcar para el alma. Y en ese momento regresamos a el combate, a estar funcionando como lo que somos, pero no para nosotros ni para otros, sino como lo que somos para Dios, con un sentido personal de destino. Ahora, el sentido pasivo se refiere a lo que se cree, o sea, el cuerpo de la creencia o doctrina, como en Gálatas 1:23. Gálatas 1:23. Pero solamente ellos continuaban escuchando. El que continuaba persiguiéndonos ahora continúa anunciando la fe en un tiempo. Seguía tratando de destruir. Primera Tito 1:19, manteniendo la palabra de Dios, manteniendo la fe y una buena conciencia, la cual algunos creyentes han rechazado y sufrido el naufragio en cuanto a la doctrina por no haber estado en la plenitud del Espíritu. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, entre el primero y segundo adviento, algunos creyentes se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios, que es el envolvimiento cósmico. 1 de Timoteo 4:6. Si te expones a estas cosas, o si expones estas cosas a los hermanos, tú serás un buen siervo de Cristo. Las buenas noticias de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe
y la buena doctrina, la cual tú has seguido de cerca. Y todos vamos a tener la oportunidad de seguir de cerca. 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, se torturaron con muchos dolores. 2 Timoteo 2:18, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos y confundiéndolos. 1 Timoteo 4:7, pero no tengo nada que hacer con las fábulas profanas de mujeres viejas. Por otro lado, ejercítate a ti mismo para la vida espiritual. Ese es el lujo más grande que podemos estar viviendo cada 24 horas. La vida espiritual, y lo único que requiere es estar funcionando sin pecado. Algunas veces fe es usada como un atributo cuando es traducida como fidelidad o confiabilidad, como en Tito 2:10, que dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Todo lo que decimos debe de estar alumbrado con la palabra de Dios. Tesalonicenses 1:4, por lo cual, 2 Tesalonicenses 1:4, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de las persecuciones y aflicciones que soportan. ¿Y por qué lo estaban soportando? Porque estaban funcionando dentro del programa divino en la plenitud del Espíritu. Gálatas 3:26. Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Ya somos hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Pero podemos estar viviendo experiencialmente como pordioseros cuando somos multimillonarios. Romanos 10, 9 y 10. En Romanos 10, 9 y 10 tiene una introducción. Eso es considerado de forma común como un pasaje problema, pero en realidad no es un problema. Solo necesitas entender que Pablo escribió Romanos 10, 9 a 11 para explicar lo que les sucedió a los judíos en dispensaciones anteriores y lo relacionó con el evangelismo de los judíos en la era de la eclesía, en la era de los miembros de la familia real, que es en la que nosotros vivimos y tenemos la oportunidad de comunicarle a los judíos. Este pasaje se interpreta de forma errónea, y lo vamos a estar observando en nuestra próxima sesión, de la forma errónea, para dar a entender que debemos hacer una confesión pública de nuestra fe en Cristo. Y con esto terminamos este banquete
habiendo metabolizado este banquete, tenemos la oportunidad de aplicarlo cada instante de nuestra vida. Gracias, Dios Padre, por el privilegio que nos das de proveer todo lo necesario para que nos reunamos con todos estos adelantos para estar inhalando el punto de vista divino. Te pedimos que lo que acabamos de observar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.